Capítulo 4. Debía reconocer que el pueblo era un encanto. Había dos estilos notablemente diferentes en su diseño, separados en dos zonas. La primera, a la que llegabas en cuanto entrabas al pueblo, era la zona más nueva, con construcciones modernas y calles asfaltadas de doble sentido. Se extendía por la falda de la montaña, hacia el interior del territorio. La segunda zona era el casco antiguo, con calles más angostas y construcciones con fachadas de piedra y madera. Estaba situada justo frente al puerto, extendiéndose por el terreno llano que precedía a los barrancos, desde donde se podía ver la ría que llevaba sus aguas en dirección al mar. Sandra se prometió guardar un momento para visitar más adelante la zona antigua del pueblo. No le costó demasiado encontrar un supermercado, así que aparcó lo más cerca que pudo y caminó hacia él. En general, por lo que pudo ver a simple vista, parecía el típico pueblo que, aunque tuviera un comercio relativamente sólido, la mayoría del trabajo estaba en el sector servicios. Por el aspecto cuidado de las calles, parecía que estaba recibiendo mucho turismo. Era fácil saber por qué, viendo el paisaje. Así que todo apuntaba a que la economía local no iba a caer pronto. Sandra pensó que no sería difícil encontrar un trabajo de camarera en algún lugar. Una vez en la tienda, después de llenar la cesta con comida y algunas cosas de limpieza y de higiene, le preguntó a la mujer de la caja por alguna tienda de ropa. Tras apuntar la dirección y guardar la compra en el maletero, condujo hasta allí. Resultó que el almacén estaba subiendo por la carretera principal, a las afueras del pueblo, justo en medio de una zona comercial donde había varios supermercados y tiendas de muebles y de deporte. Le sorprendió que la zona estuviera mayormente vacía de personas, pero pensó que tal vez, en temporada baja, la mayoría de la gente iría a esa zona el fin de semana. Consiguió encontrar ropa interior y compró también un par extra de pantalones y camisetas básicas. Cuando volvió a la carretera que conducía a la casa, decidió volver a dejar el coche fuera del recinto. En la parcela había espacio para meter el coche, pero le pareció una lástima arriesgarse a estropear el jardín con marcas de ruedas. Además, la distancia entre la verja y la casa tampoco era tan amplia. Justo cuando estaba pensando eso, una sombra grande se cruzó por el camino y Sandra frenó en seco, viéndose empujada hacia el volante por el impulso, y casi golpeándose la frente. Se tomó un par de segundos para recuperarse de la impresión, antes de salir del coche e intentar ver qué había pasado. Cuando se asomó al parachoques, y vio que no había ningún desperfecto, soltó un suspiro de alivio, antes de escuchar un fuerte ladrido desde el otro lado de la carretera. Cuando Sandra levantó la cabeza, vio lo que parecía un enorme oso negro corriendo hacia ella. El grito de Sandra se quedó atrapado en su garganta, como si ésta se hubiera cerrado por completo a causa del susto, provocando que el aire se quedara retenido justo en esa zona, e impidiéndole emitir ningún sonido. A pesar de su tamaño, el animal era rápido, y antes de lo que hubiese esperado, el oso se detuvo frente a ella, mirándola con sus redondos y oscuros ojos, y moviendo su larga cola. ¿Larga cola?, pensó Sandra. Fijándose bien en la criatura, se dio cuenta de que, a pesar de su tamaño, su apariencia no era del todo como debería ser la de un oso. La cola era larga y las orejas, en lugar de ser redondeadas, caían a los lados de su cabeza. ¡Oso! Por un momento, Sandra creyó que alguien estaba dando la voz de alarma por el animal que tenía delante, pero después se dio cuenta de que el hombre que había gritado, se estaba dirigiendo precisamente a ese animal, que giró la cabeza en su dirección, y corrió hacia él. Cuando el perro, porque Sandra se dio cuenta de que eso es lo que era en realidad, se detuvo frente al hombre, comenzó a restregar su cabeza contra su pecho, moviendo la cola con alegría. Por su parte, el desconocido se limitó a reír, y acariciarle la cabeza. «Perdona si te asustó», le dijo el hombre. «Es grande, pero no es peligroso. Solo es un juguetón que no es consciente de su tamaño». Cuando la impresión del momento consiguió abandonarla del todo, y sintió que podía sacar aire por su garganta de nuevo, Sandra pudo volver a articular palabras. «Deberías tener cuidado con la carretera, he estado a punto de atropellarlo», dijo molesta.
Independientemente del susto que se había llevado, eso era lo que más la molestaba. Si hubiera atropellado al animal, además de haber tenido que gastar dinero que no le sobraba en una cara reparación en el taller, se habría quedado con un mal cuerpo horrible. Sí, lo siento también por eso, respondió él, con cara de disculpa. Normalmente no hay tráfico por aquí, así que solemos quitar la correa para pasear. ¿Soléis pasear por esta zona?, preguntó Sandra, repentinamente preocupada, por la posibilidad de que las personas del pueblo paseasen con frecuencia alrededor de la casa. No le preocuparía si hubiera algún tipo de separación entre el bosque y el jardín, pero ambos se unían de manera natural, así que se le ocurrió que tal vez los senderistas perdidos iban a ser algo frecuente en la casa. Nosotros y algunas personas del pueblo, respondió el hombre, confirmando lo que Sandra se temía. Hay una ruta de senderismo por esta zona del monte, y algunos pasamos por los jardines de la casa que hay al final del camino. ¿Al dueño no le molesta? ¿Te refieres a Alfonso Vila?, preguntó Sandra. Sí, respondió el hombre, para después preguntar con curiosidad, ¿por qué? Era mi tío abuelo, yo he heredado la casa. ¿Alfonso ha muerto?, preguntó sorprendido. Y para sorpresa de Sandra, pareció realmente afectado por la noticia. Lo siento, creí que todos en el pueblo lo sabrían. Alfonso era en realidad un hombre algo solitario, respondió él. Como vivía tan apartado y era tan mayor, no bajaba mucho al pueblo, explicó. Creo que por eso no le molestaba que las personas pasaran por su jardín, así le hacían compañía. Sandra supuso que tenía sentido. Con una casa así de grande y tan apartada, sería fácil que cualquiera se sintiera solo. Pensó que, si quisiera vivir allí, seguramente se sentiría mejor si su familia vivía con ella, aunque eso dificultaría las cosas sobre las clases de Ana y el trabajo de su padre. Tal vez, cuando su padre se jubilara y Ana se graduara. Entonces, la voz del hombre la sacó de sus pensamientos. Supongo que no te hará tanta gracia que la gente se pasee por tu casa, ¿no? Siendo sinceros, no le hacía mucha gracia, pero si las personas del pueblo ya estaban acostumbradas a ello, y no hacían escándalo ni dañaban nada, se sentía un poco mal el llegar como la nueva, y empezar a lanzarle prohibiciones a la gente. No quería quedar como una snob. ¿Los que venís por aquí, sois muchos?, preguntó finalmente. En realidad, no tantos, respondió el hombre. Solo algunas personas que llevan años en el pueblo. Y tampoco vienen todos los días, creo que ese récord lo tenemos Oso y yo. Podemos limitarnos al sendero, si quieres. No, respondió Sandra. Está bien, si no sois muchos y no hacéis fiestas, dijo, tratando de sonar divertida, y no como una engreída desagradable. El hombre se rió, así que Sandra supuso que había tenido éxito. Vaya, teníamos planeada una barbacoa el fin de semana, pero avisaré al resto de que se cancela. Sandra sonrió, agradeciendo el detalle de que siguiera con la broma. Por cierto, soy Marcos, y este de aquí es Oso. Soy Sandra, respondió. Fijándose de nuevo en el perro, ya sin el miedo corriéndole el cuerpo, le resultó de lo más adorable. El animal causaba una fuerte impresión con su pelaje de color negro y su tamaño, pero en realidad se mantenía tranquilamente junto a Marcos, a quien no paraba de pedirle mimos. Tiene un buen nombre, realmente pensé que era un oso cuando le vi. Marcos soltó una carcajada divertida por las palabras de Sandra, de esas que le hacían abrir completamente la boca al reír. Tendrías que haberle visto cuando era un cachorro, estaba medio convencido de que me llevaba un oso a casa cuando lo adopté. ¿Cómo se llama esa raza?, preguntó curiosa. Terranova, respondió Marcos, mientras le rascaba la cabeza al can. Sandra miró a los dos detenidamente por un momento. Marcos parecía un típico hombre joven de pueblo, de mirada agradable y sonrisa fácil, y Oso, pese a su tamaño, parecía un perro bastante formal.
Quitando su susto de hace un momento, lo cierto era que, aunque estuviera suelto, se estaba manteniendo al lado de Marcos de manera tranquila. Decidió que no le importaría encontrárselos si paseaban por ahí. Bueno, como parece que Oso es del tipo que necesita correr mucho, y solo porque tiene cara de buen chico, no me importa que pasee por aquí, dijo Sandra con diversión. Pero tened cuidado con la carretera. Tendremos hoy una charla muy seria sobre eso, respondió Marcos, igualando su diversión. Después de despedirse y volver al coche, Sandra fue directa a casa, guardó la compra en la cocina nada más entrar, y decidió darse un baño antes de cenar. No tardó mucho en descubrir otro inconveniente de la casa. El silencio que había en la zona, junto con la oscuridad de la noche, resultaban inquietantes. Cuando salió del cuarto de baño, aún tenía el pelo mojado, y mientras bajaba la escalera para volver a la planta principal, Sandra sintió una pequeña corriente de aire en la nuca. Fue una corriente ligera, como un suave soplido, pero que le produjo un fuerte escalofrío por toda la columna. Apresuró el paso por los escalones, mientras lamentaba no tener consigo su secador de pelo. Cuando llegó a la planta baja, quiso encender la televisión para que el ruido le hiciera compañía, pero al parecer el aparato no recibía señal. Le pareció extraño, pero decidió que ya lo investigaría al día siguiente. En su lugar, puso algún vídeo en el móvil mientras se hacía algo sencillo para cenar. Sandra había vivido toda la vida en un piso, de poco más de 50 metros cuadrados, con toda su familia, así que era la primera vez que estaba sola en un espacio tan grande. Se dijo que la intranquilidad que estaba notando era seguramente debido a eso. Cuando más tarde, se preparó para ir a dormir, se sorprendió de lo oscura que estaba la habitación. A pesar de que había dejado las cortinas abiertas, porque estaba en un tercer piso y no tenía vecinos alrededor, al estar en un lugar tan retirado del pueblo, la oscuridad de la calle era completa. No había ningún alumbrado público que iluminara los alrededores, así que solo contaba con la luz de la luna. De pequeña, nunca había sentido esa sensación que a veces tenía su hermana, especialmente después de ver a escondidas una película de terror, de sentirse observada, desde las esquinas oscuras del cuarto. Sin embargo, en ese momento, a pesar de saberse sola, no podía deshacerse de esa punzada de consciencia, que se tenía cuando alguien te observaba. Sabía que era una reacción exagerada y tonta hacia el nuevo entorno, así que trató de ignorarlo, y se forzó a cerrar los ojos para intentar dormir. Fin del capítulo 4.